una esponja Sí. y la ponía en una vara y agarraba y la untaba de aceite y le abría la boca, porque entendía que la oveja había sido intoxicada, había sido empachada de un pasto que no era el pasto que ella estaba acostumbrada a comer. Tremendo. Por eso no se podían ligar. El alimento que hoy tú le dabas, tú no se lo podías variar. Tenía que seguir dándole el mismo alimento, aunque sea más el volumen. Te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Hermano Pastor Ignacio te bendice en esta hora. Gracias por estar conectado con este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Hoy tenemos un tema que sé que va a impactar tu vida. Sé que viste, ¿verdad?, la introducción, el encabezado, ¿verdad?, de este video y fuiste motivado a darle play. Así que prepárate porque lo que se va a desatar aquí será sobrenatural. Hoy venimos a hablar de la iglesia, del pastorado, de los líderes. Así que prepárate. Vamos a ver bíblicamente cuál es el rol de un pastor, de un ministro y de un líder. Pero tenemos a un hombre de Dios, a un pastor, a un profeta y también evangelista, el cual nos ayudará, ¿verdad?, a entender estos códigos y misterios de la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano Geraldo. Ministro amado, Dios te bendiga. Para mí es una grata honra, un honor, un beneplácito en este día poder visualizar y poder ver algo sistemático de lo que hoy vamos a exponer. Hoy vamos a hablar de algo muy comprometedor, Sí, pero muy edificante. Las personas tienen que tener definido y elaborado la asignación y la voluntad de Dios aleluya, en su vida. Amén, amado. Así que esto va a ser un tema un poco comprometedor, pero va a ser de gran bendición para muchos líderes y pastores. Así es, pastor. Yo creo que sí. Creo que el Dios del cielo va a hacer maravilla. Creo que su presencia estará rompiendo cadenas, libertando vidas. Sé que a través de este estudio que se va a dar, lleno del Espíritu Santo, hay muchas vidas que van a comprender cuál es el rol que Dios, verdad, ha designado para ello en esta tierra. Pero para comenzar, quisiéramos leer la palabra del Señor aquí en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 12 en adelante. San Juan, capítulo 10, verso 12 en adelante. Dicen así, en el nombre de Jesús. Amén. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Pastor, bajo este verso que hemos leído en San Juan capítulo 10, verso 12, hablando sobre el pastor asalariado. O sea, no habla de un pastor que no es alguien que está por amor, ¿verdad? Por amor al evangelio, por amor a Cristo, sino que está por un sueldo, está quizás por la lana que le puede quitar a las ovejas. ¿Qué usted puede decirnos? ¿Cuál es el rol? Usted como pastor, tantos años trabajando para Dios, trabajando en el ministerio evangelístico, profético, ¿qué usted puede decirnos sobre el rol de un ministro? Bíblicamente tenemos que entender cuál es la misión, cuál es la visión y cuál es el objetivo del pastor. Aleluya. Los pastores en la antigüedad eran alineados a entregar su vida por las ovejas. Sí. Sin embargo, sin una dependencia de fines de lucros. Sin embargo, el verdadero pastor no se hace, sino nace. Tremendo. El problema está es que hay muchas personas que naturalmente se inclinan y están con la oveja por los beneficios que la oveja después de dar. Wow. Sin embargo, la oveja está manca, está coja, está tuerta, tiene una moca interna. Naturalmente no la ungen, no le dan el ungüento, no le dan la atención que tiene que tenerla. Pero para nosotros poder entrar, evaluar esto a un ángulo muy profundo, tenemos que irnos a la iglesia primitiva. Sí. ¿Cuál era el deber? ¿Cómo es la constitución de un pastor? ¿Cómo es la constitución de un líder? Desde el principio de la ley, de los libros de la ley, hasta el principio, hasta la conclusión de la gracia dispensativa o la dispensación, nosotros evaluamos que tenemos que tener un conjunto de requisitos, normas, estatutos y características para ser un líder. Sin embargo, ahora mismo, en la antigüedad se utilizaba
que para abrir una sinagoga tenía que ser un rabino. En otras palabras, tenía que ser un estudioso. Sí. Tenía que conocer a la luz de la Biblia, la Torá. Tenía que saber su sistema cultural. Tenía que aplicarse lo que exponía o lo que quería transmitir al pueblo que hiciera. Sin embargo, ese era uno de los requisitos. Una de las cosas también que el pastor tenía que presentarte era el amor y la conmiseración Sí. para los demás. También se evaluaba el potencial que podía desarrollar, que era también la característica del sentir en un ámbito social comunicativo o radicando dentro de la sociedad, también era representado el pastor. Tremendo. Sin embargo, un pastor en una congregación no es simplemente un pastor de una obra eclesiástica, sino Wow. de la comunidad, porque la iglesia representa a una comunidad. Tremendo. Sin embargo, cuando usted hace una evaluación de cuáles son los requisitos de un llamado a pastoral, lo primero es que tiene que morar en el pastor Sí. el amor ágape, que es el amor de Dios. Si en ti mora el amor de Dios, naturalmente tú entonces manifestarás el amor hacia tu prójimo. Sí. Pero naturalmente cuando hay un pastor que no tiene esta característica, no tiene estas virtudes, naturalmente está siendo un pastor que está tomando cierta posición si aún está preparado. Note algo, que si usted determina algo, en la antigüedad habían pastores que eran pastores de ovejas, pero habían pastores que ellos criaban ovejas. Tremendo. O sea, habían muchos pastores que le entregaban ovejas que ya eran grandes, pero habían otros que tomaban una oveja y un ovejo, lo ponían, entonces estos procreaban y entonces ellos comenzaban desde el inicio Aleluya. a criar a su oveja conforme a como ellos quieren que la oveja sea. Sí. Por eso el pasto era diferente del pastor que comenzaba desde con una oveja pequeña que el pastor que ya tenía una oveja grande. Entonces, para nosotros poder evaluar cuál es el requisito más esencial que tiene que predominar en un pastor, es mantenerse en alerta, en observación de las ovejas, independientemente tener un fin de lucro o una condición Tremendo. que quiere estar en ese lugar para recibir algún tipo de beneficio. Uf. El problema es que esto por gratitud o por gracia. Sí. Nunca se puede determinar o tomar cierta labor dependientemente de tú ver lo que te pueda proyectar o los beneficios que tú puedes tener. Eso ya estamos hablando de los pastores salariados. Sí. Pero ¿cómo es que una persona puede tener la característica o calificar o ser aprobado para ser un pastor? Aleluya. Primer requisito es que antes de que tú seas pastor ya tú vienes pastoreando. Uf. ¿Y cómo se puede eso? ¿Cómo se puede esto? Es que el grado de la conducta pastoral no viene simplemente ejerciéndolo dentro de una congregación. Viene ejerciéndolo en tu familia. Ay, ay, ay. Por eso la Biblia dice que no puede, que primeramente para un pastor tiene que tener su casa que organizada. Sí. Entonces, ¿quién es que te va a definir? ¿Y quién es que te va a sacar y a desarrollar el nivel de liderazgo que tú tienes? Solo de tu casa. Sí. Cuando la aprobación viene de casa, naturalmente, aunque los de afuera no te acepten, tienen que conformarse con lo que la casa está diciendo que te aprobó. Entonces, cuando tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos te dan la entrada y te asumen, no simplemente como el padre paternal, sino como el pastor de la casa, naturalmente ahí tú rompiste con los esquemas y con un principio divino que te da autoridad sobre el reino. Muy fuerte. Porque veo personas que pastorean iglesias, pero no pueden pastorear su casa. Ay, 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 ay. Wow. Tiene muchos miembros que le dicen pastor, pero a sus hijos le da dificultad decirle pastor. Dios. Está Usted tremendo. no se ha encontrado con personas que usted por más que quiere no le puede llamar pastor. Uf. Dice, wow, pero Muy quería fuerte. decirle pastor, pero siempre se me va. Dios. Y no lo tienen pendiente. Sin embargo, naturalmente, cuando una persona tiene el llamado pastoral, aún en poco tiempo ejerciéndole, hay un nombre que se le cambia. Ya Sí. tu propio nombre ya no existe.
ya naturalmente la sustitución del nombre pastor, entonces sustituyó tu nombre propio, tu nombre personal. Ay, ay, ay. Por eso usted ve que es muy difícil que a usted le digan Ignacio. Sí. Antes de decir Ignacio dicen el pastor Ignacio. Así es. ¿Por qué? Porque hay un título delegado del cielo Wow. que se te atribuyó, que esto te da que compromiso en la tierra de tú mantener en lealtad, Sí. mantener este nombre, este ministerio, porque fue el cielo que te lo dio. Así es. Entonces, el problema no está de que te llamen pastor, es que tú te mantengas, que te digan pastor. Tremendo. Es mantener la postura de pastor. Por eso, la garantía de un pastor no surge la aceptación de la iglesia, Ay, ay, ay. surge la aceptación de su casa. Dios, escuche esto. Porque lo primero que tú tienes que pastorear es tu casa para que tu iglesia sea edificante Uf. y sea saludable y sana. Y que tú puedas tener una iglesia integral. El pastor tiene que ser integral, social, Sí. componente de todo tipo de carácter, ser multiforme, ser adaptado no simplemente a un sistema, sino a todos los sistemas. Porque el pastor va a tener cierto tipo de personas que son de un carácter, otra de otro carácter, y cada uno va a tener diferentes tipos de temperamento. Así es. Entonces el pastor es neutral, el pastor no se declina para ningún lado, el pastor es un observador, el pastor es un atalaya, Sí. es alguien que visualiza. Sin embargo, nosotros hemos perdido lo que es el principio pastoral. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros entendemos que tenemos que dar órdenes. Uf. Los pastores no dan órdenes. Escuche esto. Los pastores ponen ejemplos para poder Wow. seguir el ejemplo de que sus líderes, de que su personas, su membresía, Sí. entonces se identifique con la labor del pastor. Aleluya. Por eso cuando un pastor a las ovejas le daba las instrucciones y la ponía dentro del redil, lo primero es que el pastor tenía un pasto que darle, que era el alimento. Sí. Este alimento tenía que darse de 3 veces al día. Sin embargo, cuando una oveja no comía el alimento, el pastor la ponía en observación. Tremendo. La apartaba de las otras que comían Sí. mutuamente y se llenaban y se saciaban y podían ir a beber agua. Entonces el pastor, cuando veía una oveja que estaba comiendo poco, ¿sabe qué hacía el pastor? La ponía diferente a las otras y la observaba. Ay, Entonces ay, ay. cuando lo observaba, entonces le identificaba que la oveja estaba empalchada. Entonces agarraba una esponja, Sí. y la ponía en una vara y agarraba y la untaba de aceite y le abría la boca, porque entendía que la oveja había sido intoxicada, había sido empachada Ay. de un pasto que no era el pasto que ella estaba acostumbrada a comer. Tremendo. Por eso no se podían ligar. El alimento que hoy tú le dabas, tú no se lo podías variar. Tenían que seguir dándole el mismo alimento, aunque sea más el volumen. Uf. En pocas palabras, lo que estoy hablando, llegando al tiempo eclesiástico Sí. de la iglesia, es que habemos muchos pastores recibiendo ovejas intoxicadas con Dios. otra cultura, con otra doctrina, y cuando llegan a nosotros, la ponemos en el lugar, en el asiento de adelante, Ay. sabiendo que estaban intoxicadas, Uf. sabiendo que vienen con una cultura que Sí, no es la sí. cultura esencial. Tiene que establecerse dentro de las ovejas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que provocan el desorden dentro de la iglesia? Uf, Las ovejas que tú aceptaste que están intoxicadas, muy fuerte eso. que están empachadas. Sí. Entonces, para tú darle una buena alimentación y darle, porque es que esa oveja nunca te va a asimilar a tu pasto. Santo. ¿Por qué? Porque ella vino de otras crianzas, ella vino de otro redil. Sí. Y como ella estaba desolada, se acercó al redil donde estaban las ovejas. Porque el problema no es que las ovejas se vean gordas. El problema es que se vean, aleluya, fortalecidas. Sí. Porque hay muchas que están llenas, fortalecidas en lana, pero tienen poca carne, no tienen grosura, no tienen fortaleza. Tremendo. Entonces, aquí es que el pastor tiene que tener la visión y el discernimiento para poder el pastor evaluar qué tipo Santo. de oveja está, aleluya, está entrando en una deficiencia o en un estanque, Sí. donde no puede avanzar. Tremendo, tremendo. Las ovejas, cuando el pastor venía a esto, agarraba y que la desintoxicaba. Sí. Le quitaba el empache que tenía. La limpiaba. La limpiaba. Uf. Entonces, ¿qué pasaba? No, sin embargo, esas ovejas que entraron nuevas a redil van a ser perseguidas por la mosca. Ay. Hello.
Esto se tiene que decir. Sí. ¿Por qué? Porque después que tú la desintoxicaste, ellas te dieron la aceptación como líder. Tremendo. Entonces pasa a otro plano. Que ahora ellos están asimilando bien tu pasto. Pero ¿qué pasa? Como llegaron de otro redil, las que estaban ahí ya están ungidas con aceite. Por eso la mosca no puede penetrar en los oídos. Sin embargo, como esta vino y no estaba ungida con aceite, entonces la mosca viene y le penetra. ¿Y sabe lo que traía la mosca? Traía gusano. Por eso el salmista David dice, y me ungieron mi cabeza con aceite, mi copa se está rebosando. Entendiendo que había algo que lo había intoxicado y que le había transmitido gusano. Entonces el pastor tenía que rápidamente proceder y agarrar entonces la oveja, echarle aceite, ungirla. Sí. Porque si no las ovejas se traumatizaran. Tremendo. Y se chocaban ellas mismas. Wow. De las paredes, de las piedras. Porque era tanta, la ansiedad era tanta, la locura que se les producía dentro de sí misma, que ellas perdían el control. Por eso era que las ovejas se descarriaban y rompían la cerca y salían porque una mosca se le introdujo dentro de los oídos. Pastor, y en estos tiempos, en estos días, escuchando lo que usted está hablando, ¿cuáles son las moscas en estos días que están maltratando o enfermando las ovejas? Mira, las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales, esa es la mosca. Esto es una tipología de mosca. ¿Por qué? Porque las redes sociales te hace adicto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando dentro de la iglesia? Que hablaba que muchas personas ya han perdido la conexión y la esencia de poder ser análogo, de poder escudriñar la Biblia textualmente, de poder leer un libro, porque todo lo hacen virtualmente. Entonces se ha perdido un factor clave, que es el atributo de la formación de las ovejas. Muy fuerte. Le voy a decir algo. Esas personas naturalmente no pueden de sí mismos sacarse la mosca. Porque la mosca lo que hace es que le quita la cordura. Le quita el acto de conciencia a las ovejas. La declina a otro plano, a otro patrón. Pero el que tiene la autoridad para sacar esa mosca y las puede ver es el pastor. Porque el pastor siempre está pendiente a sus ovejas. Cuando una oveja cambia de conducta, el pastor dice algo está pasando. Así es. Porque sabe que, ¿por qué usted cree que separan a una oveja de las ovejas que son mansas a una rebelde? Sí, porque la que es rebelde distorsiona la que es mansa. Entonces, por eso, aunque no son compatibles, pero lo que supera más es la inclinación, entonces es lo que más se transmite. Entonces, eso es lo que más a la persona le llegan. Por eso la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dando a entender que el sistema del mal, las tinieblas, operan con más frecuencia dentro de una persona y con más libertad. O sea, la persona le da más aceptación a lo malo que a lo mismo bueno. Por eso todo el que va con cierta conducta, porque hay ovejas que son ovejas, pero con conducta de cabras. Muy fuerte. Hello, alguien tiene que escuchar esto. Hay ovejas que son ovejas, pero con conducta de cabras. Tremendo. Porque estas ovejas estaban deslineadas, estaban fuera del pacto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay pactos que hay que asimilarlo con agua. Hay que tragarlo con agua, digerirlo con agua. Entonces hay ovejas que ellos naturalmente no pueden dirigir este pasto con agua porque están intoxicadas. Entonces, ¿cuántas ovejas vamos a tener los pastores intoxicadas? Pero el pastor naturalmente que está pendiente a lo que está pasando en la iglesia, entonces él se enfoca en cuál tipo de actitud tiene las ovejas. Sin embargo, hoy mismo, si lo llevamos al tiempo actual, nosotros vamos a tener personas de todo tipo de carácter. Vamos a tener cizaña dentro de la iglesia, que es la representación de las cabras, la conducta. Pero estas personas son necesarias. Muchos pastores han querido, no, vamos a declarar como gentío republicano. Y el peor error que ellos han hecho es detener el crecimiento cuando ellos mismos se atribuyen a sacar a alguien o expulsarlo de la iglesia. Porque ahí es que está identificando el nivel de carácter que tú tienes y las cualidades del fruto del Espíritu que procede en ti. Porque entonces un pastor no puede operar
el nivel eclesiástico a estar desarrollado, a tal nivel con esencia, si no tiene el fruto del Espíritu, los 9 complementos del fruto del Espíritu. Tremendo. Que son paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Sí, sí. Porque amor, porque si no está en ellos, estos 9 complementos no van a poder identificarse como el líder que son. Sin embargo, hay pastores que toman decisiones apresuradas y no buscan el modelo de la revelación ni le preguntan a Dios por qué está sucediendo esto en la iglesia. Wow, escuché el esto. problema es que la iglesia se divide es porque el pastor naturalmente había perdido la visión como Elí. Porque antes de que pase algo a la iglesia, el primero que Dios le habla a la iglesia es al ángel. Sí. Si usted nota quién es que Dios le reclama, en la iglesia de Asia, en las 7 iglesias de Asia, Sí. a Esmirna, a Tiatira y a todas esas Éfeso, iglesias, toda. a Éfeso, no le reclama simplemente a la membresía, no le reclama la pastores. conducta, sino a los pastores, porque Sí. ellos tienen la responsabilidad en su mano de poder cambiar la conducta, porque tienen la capacidad y el don de convencimiento, Ay. tienen un don de liderazgo. Pero ¿por qué la iglesia se divide? Eso ¿Por es qué? un punto muy esencial. Sí, ¿por qué? El peso no cae sobre quien dividió la iglesia, cae sobre el descuido del pastor. Uf. ¿Por qué Elí? Hay ejemplo bíblico. Sí. ¿Por qué Onix y Finis agarraron y distorsionaron el altar? Y que hicieron abominaciones delante de él. Comenzaron cogieron los enseres Sí. del altar del lugar santo y lo profanaron. ¿Por qué? Porque Elí perdió la visión. Ay. Elí estaba ciego. Pero como un pastor llega, porque pasaba algo, es que aunque él estuviera ciego, tenía ojos espirituales. Sí. El problema es que somos muy tolerantes. Dios. Hay inclinaciones de pastores con ciertos miembros que el pastor le acepta a todo ese miembro. Escuche esto. El pastor se inclina personalmente y entra a un grado de conmiseración porque una cosa Dios. es que el pastor tenga buena intención con la persona, pero con buena intención no basta. Uf. Entonces quieren relacionarse a los extremos Sí. y entrar a algo personalificado. Entonces ya naturalmente que entra a un grado de confianza del miembro hacia el pastor, que ya el pastor entra en condición tolerante con ese miembro. Tremendo. No sabía que este tipo de miembros entran a la iglesia es para llamar la atención y para sacar del principio Santo y de la Jesús. voluntad del líder, Ucha. aleluya, que tiene compromiso con una iglesia. Gloria a Dios. Nunca el pastor puede congraciarse a extremo con una persona determinante. Muy fuerte. El problema de la división es por la inclinación que el pastor tiene por un Sí. miembro o por 2 miembros y no le da la atención de igualdad a todos Ucha. los miembros. Gloria a Todos Dios. los miembros que están ahí, todas las ovejas que pertenecen a la grey, esas ovejas son tal hijo que como todos normales, Sí. tiene que haber un grado de que Wow, gloria a de Jesús. atención general, Aleluya. nocional. Para todo. El problema es Santo. que estamos atribuyendo personas opcionales, Wow. no generales. Entonces, cuando tú entras en la opción, tú estás entrando a una elección y la elección trae una posición. Por eso hay personas que dentro de la iglesia el pastor no simplemente lo pone en consenso, sino lo pone en exenso. Jesus. ¿Sabes qué es lo que está pasando con esto? Que ya el pastor no pide autorización, Wow. sino lo hace por decreto. ¿Cómo así por decreto? Hay líderes que se congraciaron tanto con el pastor y el pastor entró en una compatibilidad personal, Sí. pero esa condición personal no puede desbloquear ni desvincular tu nivel de liderazgo. Tremendo. Tu nivel de liderazgo está por encima, siento a Dios hablando de esto, por Sí, encima de tu posición personal, por encima de tu posición económica, Sí. por encima de todo, porque es que Dios no está mirando lo que tú tienes, Wow. aleluya, de recursos humanos, y está mirando lo que Él va a depositar en Gloria ti. a Dios. Entonces hay personas que tienen liderazgo sentados que el pastor no le presta atención. Entonces le preguntan a Dios, ¿por qué, Señor, tú me dividiste la iglesia? ¿Por qué fulano me dividió la iglesia? Porque tú estabas desvinculado del Dios. propósito y no estabas ejerciendo el plan del patrón gloria. como tiene que ser Lucha. ejercido. Sin embargo, hay que desvinculado a todas estas personas Sí. que tienen ministerio, están ahí tranquilos, pero Juan, que viene de los palotes, como tiene recursos,
tú lo pones como líder de la iglesia. Escuche eso. Entonces, ¿cómo tú crees que no se te van a virar? No es que son rebeldes, Dios es que mío. tú provocaste la rebeldía. Wow. Una cosa es ser rebelde. Ay, compadre, Santo Dios, yo siento aleluya. algo aquí que Dios, mira, Sí, sí, esto sí. va a ser explosivo. Mire, una cosa Gloria. es que usted sea rebelde, otra cosa es que el pastor provoque la rebeldía. ¿Cómo lo provoca? Porque es que algo injusto. No hay una cosa que choque más a una persona que sabiendo que tiene la característica, la condición, se ha guardado para Dios y el pastor no le ponga atención. Muy fuerte. Sin embargo, fulanito viene porque mueve el pastor en el carro, lo lleva a su casa, le dice, pastor, vamos a cenar allí. Pastor, mira, tenga cuenta con ese tipo de personas. Porque ellos se quieren congraciar contigo, quieren llegar a tu territorio para ellos tener una posición. Porque ellos saben que no están calificados, que el cielo no lo aprobó para que estuvieran en esa posición. Entonces el pastor lo pone por decreto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un líder que no es líder dentro de la iglesia, ¿qué va a pasar? Un caos dentro de la iglesia. Porque es que no te van a asimilar como líder, porque esa gracia que tú tienes no es de líder. Sin embargo, al líder no puede tener nada, pero tiene seguidores. Tiene personas que lo siguen. Tienen personas que aprueban ese liderazgo. Tiene personas que le dicen verdaderamente yo me dejo dirigir de él. Pero hay otros que hacen así, dicen yo no me voy a dejar dirigir de él. Wow. Porque el que no es líder no le duele. Por eso que tú ves pastores matando a las ovejas. ¿Cómo así? El que no es líder no le duele la persona. Mira la función del evangelista. ¿Cuál es la función del evangelista? Yo ejerciendo el ministerio evangelístico me he encontrado con ciertos pastores que son batuta y constitución. Son muy estrictos, muy rectos, muy religiosos. Al extremo. Al extremo. Hacían campaña fuera de la calle y venían 100 gente. El problema, hermano, escuche pastores, no es que usted haga campaña. Porque yo he salido de campaña y he quedado frustrado. Y he dicho, ¿por qué hacemos campaña? Porque hacemos un gasto. Yo mejor agarro la inversión que voy a hacer en una campaña y se la doy a comer al pueblo. Se la doy al que tiene necesidad. Dios mío. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahora un factor, que las campañas ya no son por las almas, son por exhibición. El problema es que si no vemos una campaña llena de cristianos danzando, la campaña no se dio buena. No hubo efecto en la campaña. Esa campaña estuvo fríísima. Pero sin embargo, la gente que pasan por manipulación. Pasan porque le están dando su instinto emocional. Pero cuando tú saques el balance, que tú tienes una lista de todas esas personas que supuestamente, entre comillas, se convirtieron, y tú dices, pero no ha perseverado ni uno. Santo. ¿Y qué ha pasado? El avivamiento más poderoso que pasó en la iglesia primitiva, aunque pasaban los milagros, que era un complemento, un conjunto, era que las almas se convirtieran. Lo último, hermano, lo único que la Biblia dice que el cielo hace fiesta es cuando alguien va a los pies de Cristo y se reconcilia. Así es. Entonces hemos perdido el principio. ¿Por qué hacemos campaña? Hermano, y esto es tan frustrante de que hacemos una campaña, la gente se convierte y los malos líderes que no son líderes, que son puestos por delegados, lo expulsan, lo quieren sacar. Entonces oramos para que entre y después que entre nosotros entonces lo sacamos. Hermano, esto es un problema que hay dentro de la iglesia. Hay que tocar este entonces, hermano, me frustré. Y dije, no, es que yo no puedo traerle tanto miembro a la iglesia porque el pastor no sabe darle la orientación y el paso correspondiente que necesitan. Sin embargo, la atención de la inclinación es que le está dando fuera de un conocimiento, le está aplicando un espíritu de religiosidad. Lo primero es que cuando un nuevo creyente entra a la iglesia, tú no puedes obtenerlo, ni tampoco agarrar y transmitirle tus doctrinas erradas, transmitirle tu religiosidad y decirle, tienes que cambiar de ropa, porque eso es lo primero que se está predicando. Tienes que cambiar de vestimenta. Aquel que cambia el Espíritu Santo de Dios, cuando hay alguien que viene quebrantado, lo que tenemos que orar es por perseverancia y pedirle al Espíritu de Dios que opere en ti, que trabaje con ese individuo y que lo cambie al 100%. Nosotros normalmente en nuestra condición humana no cambiamos a nadie. Nosotros simplemente somos instrumentos en la mano del Señor y el Señor se encargará de él. ¿Qué dice? Que el Señor se encargaba de añadir la gente a la iglesia. Entonces el problema está que nos forzamos, evangelizamos, pero después que entre a la iglesia no le damos el valor
ni tampoco la atención que el nuevo creyente necesita, si no lo vamos al plano religioso. Nos vamos al plano religioso en decirle la farda, el pantalón que tú traiste ya no te lo puedes poner. Y venimos a transmitir, tiene que ser diferente. Gloria a Dios. Ya ese peinado no te lo puedes hacer. Entonces las hermanitas, como han recibido esa cultura, le mandan a la más religiosa atrás a la hermana, que se convirtió. Y la hermana va y le lleva una falda largota. El problema de muchos matrimonios no es que las mujeres vistan con falda larga. El problema es que se descuidan. Lo que es la santidad no tiene que ver con descuido personal. Wow. Entonces usted ve que el esposo, Dios esto hay que mío. hablarlo, de una mujer, antes de convertirse, la mujer andaba esplendorosa, andaba olorosa. Sí. Una mujer que se daba condición higiénica. Santo Dios. Pero después que se acercó a la hermanita, que tiene 30 años en el evangelio, pero está soltera, porque nadie haya comentarios, porque tiene los moños como un concón, y la falda larga y falta de higiene. Naturalmente sí. Y carácter de hombre. Y carácter de otro. Pero te voy a decir algo, hermano. Es que no hay formalidad dentro de la iglesia. Tiene que haber un patrón de ética, de moralidad. El problema está que queremos distorsionar lo que es humildad con descuido. Eso se llama descuido. Dios mío. Te va a ahorrar lo del pelo, pero naturalmente. Que yo no me reviso, ok, eso es opcional, eso es tu doctrina. Sí. Pero una cosa, hermano, hay hermanos también que naturalmente son de la línea Rabacuco, que ellas se ven hermosas con su vestimenta. Sí, se ven bien elegantes. Así es. Porque se higienizan. Pero hay otras hermanas que ellas no lavan y tampoco quieren apretar la batea. Wow. Y el problema es que quieren entonces transmitirle al nuevo creyente o a la creyente su dogma, su doctrina, su concepto religioso. Entonces, ¿qué pasa? El esposo nunca se va a llegar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Naturalmente, cuando la mujer pierde la atención, ¿por qué? Porque pierde la atención de su hogar. Aleluya. Después que se convierte, ya no quiere cocinarle al varón. Sí, hermano, esto hay que predicarlo en la iglesia. Hay que hablarlo. Esto hay que enseñarlo. Porque si ella se convirtió, dale los parámetros. Ahora es que ella tiene que dar ejemplo en su casa. Santo. Quiere que esté bien en la iglesia, pero con el infierno y el diablo metido en su casa. Dios mío. Entonces, ¿cómo puede operar así? La hermana está en el culto, pero cuando está en el culto gozándose en Dios, cuando sale del culto, se baja ya con quién en la casa. Con el infierno. Y no fue que el infierno fue a tu casa, fue que tú provocaste que el infierno subiera. Dios. Entonces, esto hay que hablarse. Mira, hay que hacer hasta 20 partes, porque esto no va a haber forma como terminar en pocos minutos. Entonces, ¿cómo es que tiene que operar el nivel de liderazgo y la atención? ¿Por qué te hablé de la campaña? Tú le llevas la membresía, tú le llevas todo, la doctrina mal, entonces la hermana no aguanta la guerra, porque ella no está fundamentada, no tiene raíz. Pero ¿qué es lo que le da raíz el cristiano? Es la Torá, la Biblia. Los fundamentos bíblicos, el conocimiento. Pero si tú no tienes conocimiento, ¿qué conocimiento tú quieres implantar? Va a implantar de lo que tú has creado, de lo que tú has escuchado. Entonces son pastores que están pastoreando, pero son eco de otros. Ellos hablan lo que otros dicen, porque ellos no buscan su propia revelación. Dios. Entonces el problema está que tú se lo llevas a la iglesia y usted dice que por qué fulana se descarrió. Porque dentro de la iglesia no le dieron el pasto correcto. Entonces, porque ella no aguantó el viento, porque estaba edificada sobre la arena. Tenemos que aprender los pastores a formar líderes fortalecidos. Una iglesia con líderes que tengan acciones de conocimiento de la Biblia. Son multiplicativos. El problema está que no queremos líderes, queremos miembros para que estén debajo de dominio de uno. Cuando hay un líder que se va levantando con conocimiento, ¿sabe lo que hace el pastor? Lo detiene, lo limita, le pone un stop, porque sabe que él viene con otro tipo de mentalidad. Lo sienta, le pone borsal, no lo deja trabajar. Entonces, al que está congraciado con él y entra en el terreno de él y apoya lo que él está haciendo, a ese sí. Entonces, yo he visto, ministro amado, esto hay que decirlo serio. Esto se puso serio. Yo he visto pastores que dan el núcleo familiar de él que está en el altar. Ay, papá. La siguen en el ministerio de oración. ¿Y quién va a predicar mañana? Pero hay gente con ministerio que lo tiene que formar. Que ellos no están preparados, pero tú estás diciendo entonces que tú no tienes la capacidad para preparar. Tú no tienes automáticamente las condiciones
o la preparación para tú preparar un líder para que te exponga o te dé un sermón eclesiástico, sistemático, evangelístico. Entonces, si los pastores no formamos las ovejas, no es que las ovejas no tengan potencial, es que el pastor tiene que ver el potencial de él. Es que el pastor es que tiene que promover ese potencial. Es que el pastor tiene que alimentar ese potencial. Es que ese pastor, aunque tenga los dones, aunque tenga quizás las cualidades, si no tiene las cualidades, entonces el pastor busca el medio o el método, porque todo el que está en una iglesia tiene una asignación delegada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el problema, amado. Pastor, sobre este tema que está hablando, tan importante, y esa parte que usted ha tocado ahora, quisiéramos preguntarle, ¿cree usted que existen en estos tiempos pastores asalariados? ¿Y qué es un pastor asalariado? Sinceramente hablando, pastor. Mira, esto es fuerte. Pero hay que hablarlo. Hay iglesias que yo no le llamo iglesia. Hay una iglesia es un conjunto de personas eclesiásticas seguidoras de Cristo. Entonces, hay cierto tipo de iglesias que su misma condición y característica y posición ya la destituyen del nivel eclesiástico. Sí. Son empresas. Porque todo el pastor asalariado, la palabra asalariado quiere decir buscando beneficio en algo, invirtiendo para sacar beneficio. Si un pastor es asalariado, pero es pastor de una iglesia, Amén, tiene ovejas y está creciendo las ovejas, puede que las ovejas, por vía del pastor asalariado que no sea de corazón, se pierdan esas ovejas. Bueno, primer principio que se tiene que tocar. Esas ovejas están expuestas a perderse. ¿Por qué? Por dos razones. Desconocen en sí mismos porque no le están enseñando los principios bíblicos ni el deber que tiene que llevar elevado a la santidad. Porque los pastores asalariados no tocan puntos fuertes que confronten la iglesia porque no quiere que la iglesia se descline. Mire, se lo voy a poner más claro. Sí. Si una iglesia está expuesta nada más recibir palabras proféticas, a recibir que Dios va a entregar carro, que Dios va a bendecir, a predicar la super fe, predicar la super fe, que tú siembras un carro y Dios te va a dar 3 carros. Si la iglesia está en esa atmósfera, operando en este sistema, si tú vienes a hablarle que tiene que cambiar su manera y su conducta, que las mujeres en su casa tienen que someterse a su hombre, que los hombres dejen de adulterar y tienen que fornicar, tú le estás deseclinando la iglesia y le estás desvinculando la iglesia, porque la iglesia no está expuesta a recibir este tipo de mensajes. Porque está aumentando la gratuidad de que ellos naturalmente están en el confort y no están aliados a tener una vida en santidad. Entonces, ¿qué pasa con esto, amado? Naturalmente, si a ti no te enseñan los principios bíblicos y los requisitos que exige la Biblia para tú mantenerte ser salvo, el problema no está salvo. El problema está en mantenerse salvo. Entonces, hay personas que llegaron siendo salvos, pero perdieron la salvación. Santo. Porque el pasto que le estaban dando estaba desalineado, estaba totalmente desenfocado de los principios bíblicos y de los requisitos para tú mantenerte con la salvación. Sin embargo, aquí se aprueba lo que nada es nada. Gracias por gracia. Usted tiene la gracia, hermano. Usted puede hacer lo que usted quiera, porque la gracia es la justificación de la conducta del pecado. Esto lo enseñan estos pastores asalariados. Tremendo. ¿Por qué? Porque el predicador que va a esta iglesia, usted no ve que ellos no le ceden mucho a muchos predicadores, no dan la oportunidad si no son de su línea. Porque saben que si le dan la oportunidad a unos pastores que sean de otra línea y que crean en los requisitos del cielo para ser aprobados y mantener esta salvación, entonces se sienten acorralados. No le dan la oportunidad. Entonces ahí está el sistema. Estas ovejas, naturalmente, lamentablemente decirlo, están falseando en su nivel de salvación. Tremendo, pastor, tremendo. O sea que si el pastor asalariado, como habla aquí en San Juan, ¿verdad? Está enfocado en lo que es el dinero, la riqueza, y está desenfocado de lo que es las ovejas, de buscar las ovejas para el reino,
y activarla. Creo que el pastor es un instrumento que Dios está usando, que Dios usa para llevar las ovejas o sostener las ovejas a que lleguen a la salvación. Si hay una oveja que se quiere declinar, no, tranquila, ven, ponte aquí, actívate, esto es así, y activar las ovejas. Amén. Amén. Yo quisiera, pastor, que usted ore por esos pastores, Amén. por esos pueblos, por esas ovejas que están ahí conectadas, Amén. para que Dios los fortalezca y los bendiga. Y le dé la revelación. Martín Lutero, aun siendo monaguillo, recibió una iluminación espiritual por medio del Espíritu Santo. Sí. Y clavó 95 tesis de verdades bíblicas. Vive Entonces, Jesús. estas personas necesitan una iluminación, necesitan una revelación. Y vamos a orar para que el Aleluya. Señor pase colirio por sus ojos. Santo Jesús. Y entiendan que no simplemente porque anden en una iglesia de hartas camas, Gracias, Jesús. de hartas cosas, no nos podemos desenfocar ni desalinear del propósito de Dios. Aleluya. Padre, Dios te pido en el nombre de Jesús, Sí, Señor. que tú obres de una manera especial por Obra, aquellas Jesús. personas que ahora mismo, Padre, tienen traumas espirituales, que han perdido, Padre, el ritmo y el ritmo de su salvación. Sí, Jesús. Vuélvelos, Padre, Señor, a los principios, Aleluya. a la senda antigua, donde ellos puedan entender que el propósito y el objetivo de ser cristiano es para preservar la salvación. Así es. Y para construir aquí en la tierra lo que queremos en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús En te el lo nombre de pedimos. Jesús. Amén. Y amén. Tremendo, pastor, tremendo. Esto parece piedra, pero es maná del cielo. Estos temas son muy delicados, pero hay que hablarlo para que los pastores se alineen, ¿verdad? Para que las ovejas también se alineen. Es un tema muy importante. Amén. Sé que mucha gente han sido bendecidos. Eso es así. Y también más personas van a ser bendecidos compartiendo usted este video en todas sus redes sociales. Amén. Gracias por estar conectado con nosotros. Si le gustó, le impactó el video, escriban pastores. Queremos otra segunda parte. Amén. De lo que han hablado hoy. Amén. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio Rosa, también el pastor Gerardo Javier. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Amén. Shalom.